Economía en Directo América de France 24. Daniela Blandón con nosotros en el estudio. Daniela, qué bueno tenerla aquí. Vamos a hablar del empleo en América Latina. Dani, ¿cuál es el balance después de la pandemia de COVID-19? Bueno, comencemos por el principio, Raúl. En el primer semestre de 2020, la peor etapa de la crisis sanitaria, se llegaron a perder unos 49 millones de empleos en la región, esto según la Organización Internacional del Trabajo. Los indicadores se han venido recuperando, vamos a verlo en el gráfico, la desocupación incluso bajó al 7,9% desde el 8,7% prepandémico, la ocupación es de poco más del 57%, aproximadamente la misma cifra. Sin embargo, de acuerdo con el más reciente informe de esta, que es la División Laboral de Naciones Unidas, es la calidad de esa recuperación que deja hoy a 1 de cada 2 empleados latinoamericanos en la informalidad. Conversamos previamente con Roxana Mauricio, ella es economista laboral de la Oficina Regional de América Latina de la OIT y esto nos dijo al respecto. Aquí lo que observamos es que la recuperación desde mediados del año 2020 hasta el primer trimestre de este año, que es donde tenemos información consistente a nivel regional, ha estado liderado mayormente por puestos de trabajo informales. Entre el 50 y 70%, 80% en algunos casos, de la recuperación total está explicada por la recuperación de los puestos de trabajo informales. En un contexto, además, que cuando uno mira el primer semestre de este año, se observan en algunos casos ralentización o incluso caídas en el empleo formal, ¿sí? Y esto claramente genera una preocupación adicional. Si bien el empleo formal ya hacia fines del año pasado había recuperado en los países los valores prepandemia, en este primer semestre, asociado a la mayor incertidumbre y a la ralentización del crecimiento económico, se está observando también fluctuaciones en ese empleo formal y en algunos casos disminuciones. Es decir, Dani, que esta recuperación laboral se ha dado a medias. Claro, y es que hay que tener en cuenta, Raúl, que América Latina ya venía con indicadores precarios en términos de mercado laboral, incluso desde antes de la pandemia. Más de la mitad de sus empleados es informal y en los últimos 10 años se ha mantenido esa tendencia. Ahora que se recuperan, también hay disparidades entre naciones. Solamente hay un común denominador, que es el origen de todos estos problemas: la guerra en Ucrania y sus consecuentes alzas en la inflación y el bajo crecimiento, para terminar de empeorar una situación que ya venía mal con la pandemia. En 10 de 14 países con datos, la tasa de desocupación en el primer trimestre de 2022 todavía no había recuperado los valores registrados en igual periodo de 2019. Países que han recuperado, por ejemplo, la tasa de ocupación prepandemia, está Bolivia, está Argentina, está Brasil con una tasa muy, muy cercana a la que en el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año 2019, y como países que aún tienen algún camino por recorrer, están Chile, están Costa Rica como ejemplo de estos países que todavía tienen que dar un paso más para llegar a los valores prepandemia. Valores prepandemia que a nivel regional ya evidenciaban en el 2019 déficits importantes en materia laboral, ¿no? Solo en términos del volumen de ocupación. En el 2019 la tasa de desocupación promedio de la región era 8%, y además se sumaba esto que mencionaba previamente del 50% de informalidad laboral, con lo cual volver al 2019 no significa volver a una situación exenta de déficits laborales. Claro, y por supuesto, Dani, entre estas principales preocupaciones tras pandemia está la pérdida del poder adquisitivo tan importante. Que es lo que finalmente mueve la economía a todos, Raúl, porque la OIT cita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, para señalar que en 2021 los salarios reales promedio de 12 países analizados en la región habían perdido un 6,8% del valor que tenían en 2019. Además, entre el 50 y el 80% de las ocupaciones generadas en el proceso de recuperación del que estamos hablando han sido en condiciones de informalidad. La OIT también analiza algo, Raúl, que se conoce como salario mínimo real. Entonces, esto refleja el verdadero poder adquisitivo de las personas porque se calcula con base en el ingreso, que sí ha venido subiendo, pero también la inflación que contrarresta esa subida. Es decir, puede que el salario haya aumentado en este tiempo, pero si también lo hizo la inflación, el trabajador
termina perdiendo poder adquisitivo. En este caso hay países como México, que en 2022 tenía un salario mínimo real 45 veces o 45% más alto que en 2019, y otros como Argentina, en donde ese mínimo real ha caído 10%, justamente por la inflación, porque el salario ha subido más del 60% en este periodo, pero la inflación también ha hecho lo propio. Lo que empieza a ser particularmente preocupante es la caída que vienen observando los salarios reales de la mano o como consecuencia o asociados al proceso de aceleración inflacionaria. Entonces, de hecho, por ejemplo, hay un dato particular en el informe que tiene que ver con mirar qué está pasando o dónde se ubican los salarios mínimos reales, el poder adquisitivo de los salarios mínimos en el primer trimestre de este año vis-a-vis el primer trimestre del año 2019, y observamos en que en 9 de los 17 países para los cuales contamos con información, el salario mínimo es más bajo que en aquel momento, ¿no? Ira, y para finalizar, Dani, este bloque económico, cifra del día. Bueno, nos vamos a poner un poquito optimistas, pero para eso lastimosamente toca salir de América Latina, porque mire, le tengo cifras de 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, también conocido como el Club de Países Ricos o la OCDE. Pues los que mejor pagan el salario mínimo en estos 38 países son Luxemburgo, con casi $16 la hora, seguido de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia y Alemania, este último con $10,59 la hora. Ningún latinoamericano en ese ranking, a pesar de que tenemos 4 allá en esa OCDE. Bueno, gracias como siempre por toda la información económica, Dani, como siempre, un gusto. Nos vemos más adelante. Más adelante nos vemos, claro que sí.